Hola a todo el mundo. A ver, hoy vamos a hacer un viaje muy especial. Un viaje por 300 años de historia de España, pero ojo, no vamos a hablar ni de reyes ni de batallas. No, vamos a hablar de algo mucho más interesante, de sus historias. Vamos a descubrir cómo la literatura se convirtió en un verdadero campo de batalla para las ideas, como si fuera un péndulo que no paraba de moverse de un extremo a otro, entre dos maneras totalmente opuestas de entender el mundo. Y aquí está, digamos, la pregunta del millón, la que lo pone todo en marcha. Durante 3 siglos los escritores en España tuvieron un dilema tremendo. ¿Contamos el mundo como nos gustaría que fuera, ideal, lleno de héroes, de perfección, o lo contamos como es en realidad, con toda su crudeja, con lo bueno y con lo malo? Pues esa tensión, ese choque, es el motor que está detrás de algunas de las obras más alucinantes que han llegado hasta nosotros. Vale, pero ¿de dónde sale todo este lío? Pues para entenderlo, tenemos que rebobinar un poco, irnos hasta el final de la Edad Media, porque justo ahí se produce un cambio de mentalidad, bueno, un terremoto en el pensamiento. Pasamos de un mundo donde Dios era el centro de absolutamente todo, lo que llamamos teocentrismo, a uno donde el ser humano pasa a ser el protagonista, o sea, el humanismo. Es que fijaos bien en el contraste, porque es brutal. En la Edad Media, la vida aquí en la Tierra era como una sala de espera, ¿no? Un trámite para llegar al cielo. Pero claro, llega el Renacimiento y ¡boom!, lo pone todo patas arriba. De repente, el ser humano, con su inteligencia, su arte, su búsqueda de la belleza, se coloca en el centro del universo. Y esto, como es lógico, abrió la puerta a contar historias de una forma totalmente nueva. Imaginaos. Y claro, con toda esa nueva confianza en la humanidad, ¿qué fue lo primero que pasó? Pues que la gente empezó a soñar, a imaginar mundos perfectos. La literatura de la época se llenó de historias que eran, en el fondo, ese gran sueño renacentista, un mundo más justo, más heroico, más bonito. Era una forma de evasión, sí, pero también de proyectar cómo querían que fueran las cosas. Pensadlo bien, estos géneros literarios eran como las grandes superproducciones de fantasía de hoy en día. Teníamos novelas de caballerías, con sus héroes invencibles, novelas pastoriles donde unos pastores súper refinados hablaban de amor, vamos, nada que ver con un pastor de verdad, o las novelas bizantinas con amantes que superaban 1001 peripecias. Todo, absolutamente todo, era un reflejo de ese deseo de ver el mundo no como era, sino como, en un mundo ideal, debería ser. Pero claro, la realidad siempre se abre paso. Y casi al mismo tiempo que unos soñaban con caballeros y princesas, otros miraban por la ventana y ¿qué veían? Pues veían hambre, veían injusticia, veían corrupción. Y de esa mirada, de ese choque con la realidad, nació algo completamente nuevo. Una literatura que se atrevía a contar la verdad sin filtros. La sombra de ese sueño ideal. Y aquí tenemos las dos caras de la moneda. El contraste es clarísimo. Por un lado, el caballero andante, el gran Amadís de Gaula, noble, valiente, luchando por el honor y la justicia en un mundo de fantasía. Y en la otra esquina, el pícaro, nuestro Lázaro de Tormes, un chaval de origen humilde que no lucha por ideales, no, lucha por comer, por sobrevivir en la España real del siglo XVI. Y esto es lo importante, no son dos mundos diferentes, son dos maneras de mirar la misma y única sociedad. Y con Lázaro nace una de las figuras más rompedoras de toda la historia de la literatura, el pícaro. A ver, que quede claro, no es un héroe, para nada. No le espera un gran destino. Es, simple y llanamente, un superviviente. Su superpoder no es la fuerza, es el ingenio, la astucia. Y su historia es, en realidad, una crítica brutal a la hipocresía de una sociedad que le da la espalda. El viaje de Lázaro es fascinante, pero no es una de esas historias de superación personal. ¿Qué va? Es más bien una antieducación. Cada amo que tiene, el ciego, el clérigo, el escudero, le enseña una lección nueva, pero sobre la maldad y la falsedad del mundo. O sea, no aprende a ser mejor persona, aprende a sobrevivir en un mundo donde las reglas están trucadas. Y aquí viene lo realmente importante, el porqué de todo esto. Lázaro no es un personaje de cartón piedra, no es plano, cambia. El niño inocente que empieza la historia no tiene nada que ver con el adulto cínico y desengañado del final. La vida le va moldeando. Y es justo eso, esa evolución psicológica, lo que hace que el Lazalío sea considerado nada más y nada menos que la primera novela moderna. Ahí es nada. Bueno, pues avanzamos un poco en el tiempo y nos plantamos en el siglo XVII. Y si el Renacimiento fue la fiesta del optimismo y los sueños, el Barroco es la resaca, una resaca monumental. España está en crisis por todas partes, económica, política, social. Toda esa confianza en el ser humano se evapora. ¿Y qué queda? Pues pesimismo, desilusión, lo que en la época llamaron el desengaño.
La sensación general en esa época era que te estaban engañando constantemente, que nada era lo que parecía, que la vida era como un gran teatro, una ilusión, un sueño muy, muy confuso. Y claro, la literatura, que es el espejo de su tiempo, reflejó todo ese caos. Se volvió más oscura, más retorcida, más compleja y sobre todo mucho más crítica con todos esos ideales que la generación anterior había puesto en un pedestal. Y justo en medio de todo este ambiente de desengaño, aparece un tal Miguel de Cervantes con una obra maestra bajo el brazo. Y ojo a su objetivo, porque él mismo lo dijo. Quería reírse, burlarse de todas esas historias de caballerías, de esos sueños idealistas que en un mundo en plena crisis pues ya sonaban a chiste. Quería en el fondo usar la literatura para criticar a la propia literatura. Una genialidad. ¿Y cómo lo hace? Pues creando posiblemente la pareja más increíble de la historia de la literatura, Don Quijote y Sancho Panza. Es que son la encarnación perfecta de este debate del que estamos hablando. Por un lado, Don Quijote, el idealismo en estado puro, la locura de querer cambiar el mundo. Y por otro, Sancho, el realismo con los pies en la tierra, la voz de la supervivencia y del más vale pájaro en mano. Pero aquí es donde Cervantes demuestra que es un genio absoluto. Porque no son personajes fijos, ¿no? A medida que avanzan en sus aventuras, se van contagiando el uno al otro. Don Quijote, poco a poco, empieza a ver las cosas de una forma un poco más práctica, más como las ve Sancho. A este proceso se le llama sanchificación. El soñador, sin dejar de serlo, empieza a pisar un poco más el suelo. Y lo más alucinante es que también pasa al revés. Sancho, el hombre práctico, el realista, se empieza a contagiar de la locura idealista de su amo, empieza a creerse sus sueños, hasta se ilusiona con gobernar la famosa ínsula que le promete. A esto se le llama quijotización. De repente, el realista se atreve a soñar. Es maravilloso. Y este, de verdad, es el gran salto adelante. Porque si Lázaro fue el primer personaje que cambiaba, que evolucionaba, Don Quijote y Sancho son los primeros que evolucionan juntos, cambiándose el uno al otro. Esa relación, ese diálogo constante entre el sueño y la realidad dentro de ellos, es lo que convierte al Quijote, ahora sí, en la novela moderna por excelencia. Aquí nació todo. Pero ojo, que esta complejidad del barroco no se quedó solo en la novela. La poesía también se contagió de esa sensación de que el mundo era un lugar complicado y engañoso, y tuvimos respuestas muy diferentes. Por un lado, Lope de Vega, que intentaba buscar cierto equilibrio. Por otro, Quevedo, pura mala leche e ingenio para criticar todo lo que se movía, y luego Góngora, que retorcía el lenguaje hasta hacerlo súper complejo, casi como un reflejo de lo difícil que era entender la realidad. Tres genios, tres maneras de enfrentarse al mismo desengaño. Y ahora pegamos un buen salto en el tiempo. Nos vamos hasta el siglo XIX, y el péndulo de las ideas, como no, vuelve a moverse. Pero esta vez lo hace en una dirección totalmente nueva, inesperada. Después de siglos hablando del mundo de fuera, de la sociedad, de la realidad, de repente el foco se gira 180 grados y apunta hacia adentro, hacia el mundo interior, hacia el yo, los sentimientos, las emociones. Esto es el romanticismo. Es básicamente una rebelión. Una rebelión contra la idea de que la razón es la respuesta para todo. Para los románticos, lo que de verdad nos hace humanos no es lo que pensamos, es lo que sentimos. El amor desgarrado, la soledad más profunda, la sed de libertad. La emoción, en mayúsculas, se convierte en la única verdad que importa. Y claro, este cambio de enfoque lo pone todo patas arriba otra vez. El héroe de las historias ya no es el pícaro que critica la sociedad, ni el caballero que intenta mejorarla, no. Ahora, el gran protagonista es el yo. El propio artista, con todo su torbellino de sentimientos. La literatura, y sobre todo la poesía, se convierte en una especie de confesión a corazón abierto, como si volcaran su alma directamente en el papel. Así que, si echamos la vista atrás, vemos este viaje alucinante, este vaivén del péndulo. Primero, el Renacimiento, con esa lucha entre el mundo ideal y el mundo real. Después, el Barroco, que coge esas dos cosas y las mezcla en una visión del mundo mucho más pesimista, la del desengaño. Y finalmente, el Romanticismo, que dice, un momento, dejemos de mirar fuera y se lanza a explorar ese universo infinito que cada cual lleva dentro. Y todo este viaje nos trae, inevitablemente, hasta hoy. Porque esa gran pregunta, ese debate entre idealismo y realismo, entre el sueño y la cruda verdad, sigue más vivo que nunca. Pensemos un momento. Las historias que consumimos hoy, en el cine, en las series, en los libros, ¿qué nos dan? ¿Nos ofrecen mundos perfectos para que nos evadamos? ¿O nos plantan delante de una realidad incómoda para que pensemos? Quizá la respuesta, como nos enseñó Cervantes con el Quijote, no está en elegir un bando, sino entender que a lo mejor necesitamos un poco de las dos cosas para seguir adelante. Ahí lo dejo.